Espíritu de Ring con Queer Spirit. Bienvenidos al episodio número 40 de Espíritu del Ring. ¿Y qué onda con el fraude del Hijo del Santo? Es que es una locura, es realmente una condición intransigente para todos los que son aficionados a la lucha libre. Bueno, o eso es lo que yo entiendo que piensan todos los rancios que durante estos días han estado tundiendo por completo a la figura del Hijo del Santo, una figura emblemática de esta generación actual que vive la lucha libre, sea para bueno o para malo. La realidad es que el Hijo del Santo, por lo menos todo lo que han sido los años 2000, ha sido una figura que constantemente hemos estado viviendo y viendo. Y eso es una realidad. Yo el día de hoy vengo a hablar de la función, porque asistí acreditado por parte de prensa y la verdad es que no vengo ni a hablar bien ni a hablar mal. Vengo a dar mi crónica de lo que sucedió este domingo en la Arena Ciudad de México y de qué opino realmente qué significa todo esto. Además de que realmente si se tratara de hacer un análisis profundo, creo que hay otras posibilidades que quizás pronto pueda darles a conocer aquí en Espíritu del Ring, pero la realidad es que es muy probable que consigamos tener un conversatorio, una plática con una persona que yo considero tiene mucho conocimiento sobre el tema y que podamos debatir algunos temas que se han ido presentando estos días en redes sociales. Dicho lo cual, y celebrando este episodio 40, porque 40 no se dice fácil en un proyecto que nació prácticamente de la nada y que hoy estoy agradeciendo tener mi primera cobertura gracias a este proyecto en un evento de lucha libre profesional. Vamos a hablar de lo que fue el último aliento, el canto del cisne del Hijo del Santo en la Arena Ciudad de México. Han sido como muy específicos en decir que es la última vez en la Arena Ciudad de México. Y no estoy intentando decir nada con esto, pero existe la posibilidad de que todavía veamos al Hijo del Santo en la Ciudad de México. ¿Hay alguna oportunidad de que eso suceda durante esta gira de despedida? Hasta el momento sabemos que el 31 y el 1 de este año tiene funciones en 31 de octubre, 1 de noviembre. Tiene funciones en Londres, en el York Hall, donde de hecho también tuvieron funciones el año pasado y les fueron bastante bien. 2 funcioncitas, bueno, pues tendrán otras 2 funciones durante este 2025. Lo cual yo creo que es una gran noticia, pero también nos dice una información bien importante. Nos está diciendo que la fecha presupuesta que el Hijo del Santo había propuesto para retirarse, es decir, el 15 de octubre por ahí, que es más o menos cuando cumple su aniversario como luchador profesional, quizá, o más bien, seguramente ya no va a ser la fecha final de la gira. Pero si él tenía en mente esa fecha, ¿qué significa esa fecha para el Hijo del Santo? Yo sé que el inicio de su carrera, pero ¿qué planeaba hacer el 15 de octubre a tal punto de retirarse en esa fecha, si no era porque salían las del York Hall recientemente? ¿Hay algo planeado? También podemos decir que la gira en general durante este casi un año que sabemos que existe, porque se anunció en mayo del año 2024 todo este proceso de la gira de despedida, en este casi año que sabemos que existe, pues no ha cumplido todo lo que ha dicho que va a hacer. Esto no es una crítica, son hechos. Son hechos y los comento porque me parecen importantes mencionarlos. La realidad es que una narrativa, que es lo que solemos analizar en este canal de YouTube, en este perfil de Spotify, en el perfil de TikTok que tengo, es la narrativa dentro de la lucha libre, algo que admiro bastante porque es la forma en la que yo me introduje.
Entonces, voy a analizar la narrativa, chicos. Es bien importante mencionar esto. Yo no soy periodista deportivo. Yo no soy experto en lucha libre. Y si en algo más o menos soy conocedor, es en narrativa. Narrativa audiovisual específicamente, pero la narrativa tiene muchas, muchas vertientes. Y cuando se nos anuncia el año pasado, en mayo, que va a haber una gira de despedida del Hijo del Santo, se nos filtra por ahí una fotito que después sería confirmada como real. Una fotito de las fechas que iban a existir en esta gira de despedida. La primera era en Ciudad de México el 22 de septiembre. Ya tenemos un podcast donde hablamos de eso. No estoy muy seguro cuál, pero por lo menos sé que tengo uno que fue espíritu de ring libre, de esos que hago rápido, espíritu ansioso, y otro ya en el podcast en sí. Y hablé de esa función, no fue el mejor evento que vivimos, la verdad es que muchas cosas se salieron de lo que diríamos tiene calidad, pero la realidad es que tampoco fue profundamente malo, y también hay que recordar que esto es un evento independiente, producido no por el santo, digo, me imagino que alguna influencia tendrá en la producción del evento. Al final del día, el señor no solamente es luchador y sabe del negocio, sino que además es comunicólogo, entonces también sabe del otro negocio. Pero quien produjo esto no fue el Hijo del Santo, fue Bobo Producciones. De hecho, el propio nombre habla de lo que ejecutaron durante este proceso. Y Bobo Producciones es una compañía que se enfoca principalmente en producir conciertos. Entonces, cuando nos anunciaron esto, pues ya de entrada se sentía un poquito raro que fuera de esta manera. Además, aquella vez yo pedí mi acreditación, por ejemplo, y me dijeron que no tenía suficientes seguidores, lo cual era cierto, creo que ni tenía 300 seguidores en esa época. No tenía suficientes seguidores para poderme acreditar un proyecto como este. Digo, tenía un mes que había abierto el canal de TikTok también, ¿no? Que estamos a punto de cumplir un año en TikTok. Y, y esta forma de producir a mí realmente no me gustó desde el principio, porque sí, saben más o menos del negocio. Tú ves y tienen los titatrones, tienen la producción, tienen las luces, tienen las cámaras, pero no lo ejecutan de manera adecuada, sobre todo porque no saben ejecutar un proyecto de lucha libre. Y eso es bien importante. Entonces tienes una función de lucha libre independiente, ya hablamos de este punto, tienes una productora que no se dedica a producir lucha libre, que no tiene experiencia produciendo lucha libre, y tienes al Hijo del Santo, una figura un poco impúdica para cierto sector de aficionados que no lo quieren. Hay muchos que sí. Hay muchas personas todavía que el nombre del Hijo del Santo significa algo. A tal punto que les puedo decir que este domingo en la Arena Ciudad de México se llenó más que en la función pasada. Y en la función pasada hubo descuentos del tipo 3x4, 2x4, no me acuerdo. Del Santo haciendo una activación un día antes en su tienda en la Condesa para vender 2x1 en boletos y tomarse la foto con él. Y aún así hubo menos gente en la función pasada que en la de este fin de semana. Eso para mí es una ganancia. Y aunque yo respeto muchísimo otro tipo de condiciones dentro de la lucha libre, como la dinastía imperial, que es probablemente los luchadores que más admiro en el mundo de la lucha libre mexicana, la realidad es que lo que ahorita se está hablando, que no voy a profundizar porque quizás quede bien para otro debate, lo que ahorita se está hablando del fracaso del Hijo del Santo y de cómo provocó el fracaso de otras personas en el supuesto de lo que los aficionados están diciendo, pues no tiene nada que ver con lo que realmente pasó el domingo. El domingo, por más que haya habido 2x1 en venta de boletos, por más que haya habido 2x1, la realidad es que estuvo prácticamente llena en las secciones que estuvieron abiertas. No estuvo abierta la de hasta arriba, la cual sí suele estar abierta en los eventos de WWE, por ejemplo, en los eventos de AAA. Pero en las zonas que estuvo abierta, pues estuvo prácticamente llena. Ni siquiera los palcos, el oro,
que es el donde estuvimos los de prensa, se vendieron. Al final del día quedaron precisamente para prensa. Entonces, no es poca cosa. No es poca cosa, amigos. La realidad es que muchas veces hablamos sin siquiera conocer el contexto completo de las cosas. Pero bueno, hablábamos de lo que nos habían prometido para esta gira de la despedida del Hijo del Santo. Entonces, esta función del 22 de septiembre en la Arena Ciudad de México, la cual terminó con la caída de la máscara. No de la máscara, de la cabellera de Rayman, que ha tenido un par de años muy malos Rayman en la industria de la lucha libre. Y con el debut visual del Santo Junior, o el regreso del Santo Junior, que ya alguna vez había luchado como el nieto del Santo. Y bueno, lo siguiente que nos prometieron fue una función en Querétaro el 5 de octubre, que sí se cumplió, una función en León, Guanajuato el 6 de octubre, que sí se cumplió, y una función el 13 de octubre en Monterrey, Nuevo León, en la Arena Monterrey, que sí se cumplió. Todas estas funciones fueron cubiertas en un conjunto, la verdad es que pasaron prácticamente en un mes, entonces eso ayudó muchísimo a que la gente siguiera hablando de ellas, y posteriormente aquí hubo como un descanso que terminó con la llegada del Hijo del Santo y su gira El Todo por el Todo a Inglaterra, a Londres, al York Hall, el 1 y el 2 de noviembre, teniendo un par de funciones a lleno completo allá. Que esto es lo de toda la vida, que se llenan los lugares y nadie es profeta en su propia tierra. Eso es una realidad aquí en México. Después de eso, teníamos anunciadas unas funciones en Puebla, en Veracruz, en Guadalajara y en Mérida. Y también en Jalapa, Veracruz. De estas 5 funciones que teníamos anunciadas, hasta donde yo tengo entendido, ninguna sucedió. Esto está muy cabrón, ¿eh? Ninguna de estas 5 funciones anunciadas para noviembre, diciembre y marzo se dio. Hasta donde yo sé. La verdad es que antes de grabar este podcast, yo revisé toda la información que pudiera encontrar de estos supuestos eventos que sucedieron o iban a suceder del Hijo del Santo. Y ninguno de los ya mencionados sucedió. De hecho, pasa algo curioso. Había uno anunciado en Veracruz y uno en Jalapa, Veracruz. 2 eventos en Veracruz y era el único lugar que repetía, además de Ciudad de México que después fue anunciado. Y hasta donde yo sé, la del 10 de noviembre nunca sucedió, se canceló. No sé si por venta de boletos, probablemente por venta de boletos. No sé si por pocos acuerdos. No sucedió. Y entonces, lo que sí puedes encontrar en internet sobre las funciones de Veracruz, que es de las que estamos hablando específicamente ahorita, es que ambas funciones fueron canceladas y reprogramadas para un nuevo spot. Primero se reprogramaron para otra fecha, en marzo, y después se reprogramaron otra vez para abril. Así. De hecho, puedo estarme equivocando con la fecha exacta, pero el 26 de abril estaremos teniendo la función por fin de Veracruz, en Jalapa, en una nueva arena, es lo que entiendo, en un nuevo espacio, que hasta el momento no han estrenado como espacio de lucha libre, pero que la propia Bobo Producciones dice que es un mejor lugar para pues centrarse. Yo les creo, pero eso quiere decir que oficialmente las de Veracruz no sucedieron y van a suceder hasta apenas. Y bueno, ahí creo que los boletos van a estar al mismo precio y si ya compraste tu boleto se va a respetar el lugar donde estabas, aunque no sé cómo funciona eso bien. Pero entonces las de Veracruz no sucedieron. La otra que no sucedió fue la de Guadalajara, porque hasta donde sabemos había anunciada una función en Guadalajara para el 24 de noviembre y después había otra función anunciada para Guadalajara en marzo. Ninguna de las dos sucedió. Una vez más, hablaron de procesos de que no se había terminado la arena para el momento en que tenían que ejecutarlo. Saben, digo, yo no estoy criticando una vez más, estoy dando la información tal cual pasó. Y otra vez ya se reprogramó para Guadalajara la función que va a suceder en algún punto de este año. Y entonces, Puebla y Mérida no sabemos absolutamente nada. No sabemos si sí van a pasar, si no van a pasar. Quizás con el trabajo que ejecutaron previamente decidieron bajarle a las fechas o ajustar el ritmo, no sé.
Lo que sí sé es que por lo menos hasta el día de hoy, que es cuando sucedió la función del Hijo del Santo, tenemos las funciones que ya habían sucedido en México, que eran 4, más 2 en Londres, más la de Aguascalientes de este año, que es donde sucedió la tragedia del luchador que se cayó de las cuerdas que estaban mal ajustadas, pero también yo no soy luchador, pero sé que los luchadores saben conocer el ring y las cuerdas. Yo siento que es un riesgo que contemplaron todos los luchadores que se subieron en el ring en la noche de Aguascalientes. Debieron de haber guardiado, debieron de haber sentido las cuerdas, estoy seguro que lo hicieron, y aún así alguno decidió hacer el spot que hizo. 7 funciones, más la de Ciudad de México, 8, la que acaba de suceder. Y no estoy seguro, porque es información que solamente me ha llegado, o sea, de que alguien lo ha dicho, de que alguien lo ha mencionado, creo que la propia Lady Apache lo mencionó, hubo función en Dubai, hasta donde yo sé, pero tampoco he encontrado vestigios de que haya sucedido una función en Dubai, pero voy a dar esa credibilidad. De todos modos, solo voy a hacer el conteo de las 8 que sí encontré información que han sucedido. Y de hecho, hoy mismo se anunció también ya el cartel de San Luis Potosí del Hijo del Santo. Entonces, San Luis Potosí es un lugar donde confirmadísimo va a estar el Hijo del Santo, Guadalajara y Veracruz. A eso se suma Tijuana, del cual no se ha anunciado una fecha, pero el Hijo del Santo en redes sociales ha hablado de Tijuana. Eso nos da por lo menos 4 fechas más las 2 de Inglaterra. 6 fechas más. Yo pienso que 16 fechas en total pues no está mal, pero todavía tienes bastante espacio para ejecutar un par de funciones más antes de retirarte. También he leído en comentarios escritos por el propio Hijo del Santo que para él es muy posible que la gira siga hasta el 2026. Y que no sea una sorpresa si al final del día la gira sigue hasta 2026. Porque ha hablado de que el año que viene, con más tranquilidad, con más espacio, con menos grandilocuencia en la producción, quizás el Hijo del Santo podría presentarse en estas plazas. Hay que ver. A mí eso sí ya me parecería una mala decisión. Creo que si está diciendo en todas las entrevistas que este año es el límite, este año debería ser el límite. Porque si bien para mí no es molesto que un luchador que dice que va a hacer su gira de retiro tenga 16 fechas cuando sería lo normal, sería lo mínimo común indispensable para cualquier gira de cualquier tipo de retiro, desde mi punto de vista. O sea, ustedes quieren que la lucha de retiro sea una y que a lo mejor la vean nada más 500 personas. Pues no, para mí 16 fechas me parecen bastante bien. Si me completas 25, 30 y tantas fechas, tampoco me va a sonar mal. Creo que es una construcción lógica. No van a llegar a eso. Creo que máximo podrían llegar a 20 fechas. Pero aquí hay algo bien importante que yo quiero mencionar. Y es que se utiliza mucho la palabra fraude. Fraude. El Hijo del Santo hizo fraude. ¿En qué momento? Es que ¿en qué momento hubo fraude? Yo no lo entiendo. Realmente no tengo la comprensión para ver lo que las demás personas sí están viendo. ¿En qué momento el Hijo del Santo ha hecho fraude? Porque fraude es cuando alguien te dice que algo va a suceder o que te promete que algo va a suceder y al final no sucede. Lo que nos prometieron con este evento, con esta serie de fechas de la gira de despedida del todo por el todo del Hijo del Santo, lo que nos prometieron fue, primero, que el Santo se va a retirar al final de esta gira, que va a ser a través de la República y de otros países como Inglaterra, Estados Unidos y Japón, que son las plazas que no hemos visto todavía suceder, Japón y Estados Unidos, y creo que valdría mucho la pena para el Hijo del Santo que sucedan. Y que el protagonista es el Hijo del Santo. Yo vuelvo. Si el Hijo del Santo históricamente es un luchador enmascarado que ha trabajado su historia, porque no la de su padre, su historia, su legado, a través de victorias de máscaras en el terreno independiente, porque
El Hijo del Santo no tiene proyección en televisión. El Hijo del Santo no tiene proyección en una empresa. El Hijo del Santo, por buenas o por malas, está peleado con todo el mundo. Y solo ha sabido construir, junto con diversas personas como el hijo de Fishman, en este caso como Fuerza Guerrera, ha sabido construir un legado en las independientes. Y tiene su legado en el Consejo y tiene su legado en AAA, pero ambos legados están obviados por ambas empresas. Históricamente el Hijo del Santo es un tipo que gana máscaras, así como Atlantis, a quien también detestan. La molestia real que yo veo por parte de todo este sector de aficionados que dicen que es fraude es que realmente no les gusta el Hijo del Santo. Y nunca les ha gustado. Primero por ser un Nepo Baby, porque es un Nepo Baby, a pesar de que la carrera que se forjó tiene mucho que ver con su nombre, pero tiene mucho que más que ver con cómo la ha construido. Pero aceptémoslo. No quieren al Hijo del Santo por ser el Hijo del Santo, porque si se llamara Gorak y luchara como luchó toda su carrera, y ganara máscaras como ganó toda su carrera, poco interés habría sobre Gorak. No, el interés es sobre el Hijo del Santo, sobre que nos caen mal los Nepo Babies en México, porque nos va a caer mal Atlantis Jr., que a mí no me cae mal, yo es uno de mis luchadores favoritos del Consejo. Nos va a caer mal Atlantis Jr., nos va a caer mal la Nueva Parca, nos va a caer mal Místico Nueva Generación, nos va a caer mal incluso la Parca de Jesús, ¿me entienden? Porque así somos. Porque por alguna razón nos cae mal. Y tiene mucha lógica dentro de la narrativa de la lucha libre. Tiene lógica porque la lucha libre es acerca de las clases sociales. Toda la vida lo ha sido. Y quien te diga lo contrario está en lo incorrecto. Y el tema de las clases sociales es bien importante. Porque, y ya lo decía el Diablo en TikTok, porque la gente prefiere apoyar a Elia Park durante toda su carrera y durante toda su lucha por el nombre de la Parca, un hombre que nunca le perteneció, un hombre que nunca fue realmente suyo, fue un personaje que le dieron. Prefieren apoyar a Elia Park toda la vida, incluso detestar a la otra Parca, a pesar de que fue quien le dio vida aquí en México para los mexicanos. A lo mejor Elia Park le dio vida a la Parca en Estados Unidos para un sector importante de Estados Unidos, pero en esa época muy pocos mexicanos veían WCW. La Parca para los mexicanos es Jesús. Y quienes están más clavados y saben la historia a lo mejor preferirán a Elia Park y es comprensible. Quizás es mejor luchador. Pero la realidad es que el personaje ni le perteneció a Chuy, ni le pertenece a Adolfo Tapia. El que le pertenece a Adolfo Tapia es Elia Park. Ya ha construido la historia de Elia Park. Bueno, pues la gente, los aficionados, prefieren apoyar a alguien como Elia Park, que nunca tuvo los derechos de su nombre, que nunca estuvo ahí en ese contexto. Y prefieren odiar a alguien que ha luchado toda su historia porque el legado que le heredaron se quede en familia. Y hablo del Hijo del Santo. Por alguien que hace valer sus derechos, a pesar de que claramente eso lo coloque en una clase social superior y nepotista. Que no digo que el Hijo del Santo sea nepotista, cada quien interpretará lo que quiera sobre el tema, pero sí lo que estoy diciendo es que para el aficionado mexicano, un santo, un Atlantis, representan todo lo que está mal con las clases sociales, porque para ellos son las figuras preponderantes en las clases sociales. Y alguien como Adolfo Tapia, o como Último Guerrero, representan a las figuras, bueno, y ya ni siquiera Último Guerrero, porque ya también le tiran a Último Guerrero, pero en algún momento hasta Último Guerrero representaba a las clases sociales más bajas. ¿Esto tiene algún tipo de sentido? Únicamente antropológico. Dentro de la lucha libre no importa si eres rico, no importa si eres pobre, importa qué tan buen luchador eres. Dicho esto, estoy totalmente convencido de que utilizan la palabra fraude
porque para ellos es como una representación de todas las mentiras que suelen decir los políticos, por ejemplo, de todas las adversidades que suele cruzar el pueblo mexicano con gente que tiene más dinero que ellos y que se aprovecha de las riquezas de México como un extranjero. Por eso odiamos tanto también a los luchadores extranjeros cuando nos lo traen, porque, sobre todo si son gringos, porque representan al tío Sam. Dicho esto, estoy totalmente convencido de que esa es la razón principal por la que odian al Hijo del Santo. Y pues claramente porque es muy ganador. Y porque no pierde. Pues, actualmente todos están odiando a Místico cuando lo amaban de niño. Dime qué sentido tiene odiar a tu héroe de la infancia. Y yo vuelvo, nunca fui aficionado a Místico, nunca fui aficionado al Hijo del Santo. Puedo decir que la primera vez que vi al Hijo del Santo en un ring fue el año pasado en su gira de despedida. Pero sí les puedo decir que veo las cosas con claridad, en el sentido de que si esto es lo que está vendiendo y esto es lo que para mucho público es significativo, es por algo, y no solamente por movidas políticas. Para mí la raza a veces se confunde muchísimo, muchísimo con lo que realmente significa el legado de un luchador. Dicho esto, hablemos ahora sí de los ires y venires de esta gira de despedida del Hijo del Santo en Ciudad de México. Comenzó tarde, que era de esperarse, porque la realidad es que todos los procesos de llenado de la arena fueron un poco tardados, al final sucedieron, pero comenzó tarde. Comenzó tarde, la cita era a las 5. La gente se empezó a desesperar a partir de las 5:05, como en todas las perras arenas de Ciudad de México y del mundo seguramente, que no soportan que pasen 2 minutos y ya empiezan a chiflar. A las 5:05 ya estaban desesperados. Y a las 5:35 empezó por fin el evento. Un evento, pues, muy parecido al anterior. De hecho, los ajustes fueron mínimos. Mínimos en comparación a lo que vimos el año pasado. Sí, se pudieron muchísimos detalles, sobre todo el ritmo, que de todos modos no es tan potente, pero esto tiene un significado, y es que son luchadores independientes, no tienen alguien que esté produciendo en Ringside o en Gorilla Position, más bien no tienen a nadie que produzca en ese sentido. Tienen un productor, pero es un productor de eventos, que el productor de eventos no necesariamente es un productor narrativo. Y empieza tarde, empieza sin un productor, vemos estas circunstancias y tenemos a Redimido contra Bobby Lee Nueva Generación. Quiero decir aquí en este momento que ninguno de los involucrados en el espectáculo, me estoy refiriendo a todos los luchadores, a managers, a invitados especiales o a referees, presentadores, ninguno de estos son para mí criticables bajo ningún sentido, ¿vale? Yo lo que voy a criticar principalmente, si es que me enfoco en algo, es la narrativa. Pero ya tienen un video mío en TikTok hablando a profundidad de cuáles son todos los errores técnicos que yo vi. Y si quieren que hablemos más de eso, déjenlo aquí en los comentarios. Pero vamos a hablar el día de hoy de las luchas, que es algo que no hice en TikTok y quizás haga más adelante. Hablemos entonces de Bobby Lee Nueva Generación contra Redimido. Para mí una lucha que estuvo bien, sin más. No fue nada del otro mundo. No estuvo tampoco mal. Fue una lucha normal. Fue un buen arranque. Para mí fue mucho mejor el de la gira anterior o de la función anterior, el de Heidi Karui con Cerebro Negro. Porque fue una lucha de llaveo, fue una lucha de poder a poder. Y aquí fue un poquito más un experimento entre dos estilos que no están tan penetrados. Pero sí les puedo decir que mucha gente por primera vez estaba viendo a Redimido y les gustó el trabajo de Redimido. Entonces para mí que haya tenido ese momentum un luchador que a lo mejor en Ciudad de México no tiene tanto renombre, pues está bastante bien. Y de ahí pasamos a la lucha femenina, que para mí fue muy pronto, pero ya después viendo el cartel, la verdad es que fue en el momento adecuado. Vuelvo, no hay ritmo interno en las luchas, no hay ritmo interno
entre una lucha y otra, entonces es difícil de consumir el producto en general. Hay que estar acostumbrado más bien a este tipo de producto y disfrutarlo. A mí principalmente no me gusta que no haya ritmo. No me gusta que un evento que empieza a las 5:35 de la tarde termine a las 9:30 prácticamente de la noche. No me gusta, me parece too much. Son 4 horas, son 5 luchas, sí cayeron 2 máscaras, pero fue extenuante. 5 luchas a ese calibre tendrían que tener una estructura narrativa diferente y no la tienen. No hay storytelling en las luchas. En ninguna hubo storytelling. Esto es bien importante. La lucha libre muchas veces funge con el storytelling. Pero bueno, tuvimos la lucha de mujeres. Estuvo Lady Apache, estuvo la hija de Fuerza Guerrera, estuvo Princesa Azul, que reemplazó a Dira, que no llegó, ni se dio noticia de por qué no llegó. Estuvo Mujer Demonio, que fue quien perdió la máscara. Yulisa, me hubiera encantado a mí que ganara Yulisa. Entre otras luchadoras. Entre otras luchadoras, seguramente que con más tiempo y más espacio de muy buena calidad. Magic, a mí principalmente me llamó mucho la atención esta chica Magic. La lucha fue larga. La lucha se tardó en comenzar. No en el sentido de que no empezara, sino de que primero, como torneo cibernético normal, todas se exponen, todas tienen su momentum y ya después empieza la lucha. Bueno, aquí se tardó muchísimo en empezar la lucha y cuando empezó prácticamente, que es cuando empiezan a eliminar a una por una para definir quién es la que se va a quedar al final en reto de máscaras, cuando por fin llegamos a eso, eliminan a todas las luchadoras en muy poco tiempo. Y tenemos muy poco tiempo de entender realmente la historia. Y de que, por ejemplo, Lady Apache y Mujer Demonio, que poco o nada de interacción habían tenido en este proceso de la gira o en la conferencia de prensa, construyan una historia en el ring. Hubo lucha libre, hubo mucha lucha libre, pero una historia en el ring no hubo. No hubo porque aparte, con la victoria de Lady Apache, pues percibimos lo que se esperaba de una gira de despedida donde las principales caras de las divisiones son Lady Apache o son el Hijo del Santo, que tengan una victoria. Por eso yo digo que no es fraude, porque si desde el principio me estás diciendo que este es el estilo, que este es el proyecto, que es esto lo que vamos a ver, pues yo no tendría por qué dudar de que al final del día vas a darle una máscara al Hijo del Santo o le vas a dar una máscara a Lady Apache. Recuerden que la lucha libre está premeditada. Que toda esa gente que dice que las luchitas son falsas, en parte tienen razón, pero no por lo que ellos creen. La lucha libre está premeditada. De toda la vida. De toda la vida. Dicho esto, pues tenemos la caída de la máscara de Mujer Demonio en una lucha que tampoco estuvo mal. A mí sí me gustó. Tuvo un par de momentos erróneos, diría yo, bochazos, sobre todo uno que le cae a Magic cuando va a hacer un spot desde tercera hacia en ringside, pero se tardan años en llegar y entre todas las luchadoras hacen un caos y la propia luchadora se lastima más de lo que debería. Fuera de eso, creo que la lucha estuvo bastante bien. Lady Apache fue protagonista, eso sí debo de aclararlo, y desde el principio salió de hecho con Mujer Demonio y fueron las primeras dos en intercambiar, pero ser protagonista no significa que haya una historia contándose. Y al final cae la máscara de Mujer Demonio y yo ya hablé ahí de un par de problemas técnicos en el TikTok, te invito a que vayas a ver ese video porque me enfado del tema a tal punto de que confundí al propio presentador. Que no sé si está escuchando esto, pero el presentador me comentó en ese video y dijo, oye, estás en lo incorrecto sobre mi trabajo. Y probablemente lo estoy, porque yo no estaba hablando de su trabajo, estaba hablando de la producción del evento, pero sí sonó como que yo estaba criticando su trabajo, cuando la verdad yo no tengo ningún tipo de posibilidad, bajo ningún contexto, de criticar el trabajo de un presentador, ¿no?
Vaya, ni siquiera tengo el poder de palabra que tiene un presentador de lucha libre. Entonces, no. Y una vez más te pido una disculpa. Pero a la producción no se la voy a pedir. Porque es de algo de lo que sí sé, de algo de lo que estudié. Entonces, dicho esto, pues hay un terrible juego de cámaras en ese punto. Cae la máscara de mujer demonio. Y la verdad es que casi que hubiera preferido que cayera una cabellera. Casi que hubiera preferido que construyeran algo en la conferencia de prensa, que creo que hubiera sido más valioso. De hecho, construyeron algo en las conferencias de prensa entre Hija de Fuerza Guerrera, entre Lady Apache. No les costaba nada hacer esto. El problema es que en la conferencia de prensa pues todo el mundo se enfoca únicamente en hablarle al Hijo del Santo. Quizás sería más inteligente que en las conferencias de prensa, no creo que vuelvan a suceder, primero salgan las otras luchas y ya después salga el Hijo del Santo. Creo que eso sería el modo adecuado. El modo adecuado de presentar los eventos. Bien, pues pasamos a la siguiente lucha de la noche, que fue ahora sí la lucha a 4 esquinas de parejas. Por un lado estaban Tigre Blanco y Supernova, que si no me equivoco son los que ganaron la lucha. Por otro lado los extranjeros Heidi Karui y Zumbido. Del otro lado estaba la Real Familia, Elia Park Jr. y Desalmado Ibarra. Quizás era hijo de Elia Park, me puedo estar confundiendo, perdón. Y también estaban Cinclón Ramírez Jr. y Huracán Ramírez Jr. Esta lucha estuvo bastante bien porque todos son grandes luchadores. El problema es que como la lucha independiente no tiene timing, no tiene tiempos en el sentido... Cuando digo timing no me refiero a que no ejecuten bien en tiempo un movimiento. Me refiero a que el constructo de tiempo dentro de la lucha libre es extraño. No tiene un seguimiento, no hay un inicio, un desarrollo y un fin. Es una lucha recia, como lo es muchas veces la lucha libre mexicana, pero no es una lucha profunda. Entonces, al tener tantos huecos argumentales, en el sentido de que, ok, ahora tal, y spot, y entre el público, y regresamos, y entre el público, y regresamos. Es muy fácil perderle el hilo a una lucha con tantos luchadores, que pasa lo mismo en la anterior y en la siguiente. Pero esta fue en la que más sucedió porque fue la que tenía más luchadores. Y al final ni siquiera te acuerdas de quién ganó. Todavía se echan un microfonazo ahí de nos echamos una lucha extrema, no sé qué, dale, no pasa nada. Shout out a la Real Familia, Desalmado Ibarra y Elia Park Jr. o hijo de Elia Park que estuvieron aquí porque fueron mis favoritos durante la lucha. Creo que son los que hicieron mejores spots, creo que son los que le echaron más ganas y shout out a ellos, que la verdad increíble su trabajo. Todos los demás bastante bien, todos, pero ellos son los que a mí más me gustaron. Y en la cuarta lucha de la noche, lucha de hijos de leyendas. Dr. Wagner Jr., por un lado. También teníamos a Tejano Jr. y a Hijo de Fishman. Y por el otro lado, Santo Jr. en su debut en México, su debut oficial en México. Santo Jr. Dralístico creo que estuvo bastante bien durante la lucha. Y quien opine lo contrario, que venga y me lo diga, porque para mí Dralístico tuvo muy buen enfoque durante esta función. E hijo de Elia Park, o Elia Park Jr. una vez más, que también estuvo increíble él. La lucha me gustó. Fíjate que no vi tanto al hijo de... O sea, mi atención estuvo principalmente en el Hijo del Santo, porque en el Santo Jr., disculpen, porque era quien yo quería ver luchar. Quería saber qué tal luchaba y tal, pero como la lucha fue un caos de principio a fin, y apenas al final agarraron los relevos australianos, y aparte hubo objetos durante la... A mí que no me gusta, pero es muy común en las luchas de plazas o independientes. Pues poco pude ver de la lucha libre del Santo Jr., todos los demás muy bien. Le puse mucha atención al Santo Jr., pero la verdad es que no hizo casi nada, y no creo que sea porque no luché, que no lo sé, de cierto. Creo que es más bien porque las condiciones de la lucha no lo permitieron. A mí me encantaría ver qué puede hacer
en una lucha mano a mano. Siento que es algo que no va a suceder, pero me encantaría ver qué puede hacer en una lucha mano a mano, sin objetos, a ras de lona. Eso es lo que a mí me gustaría ver del Santo Junior. Fuera de eso creo que está bastante bien. Me gustó su participación en general apoyando a su papá. Para mí bien. Llegamos a la lucha final, que era una lucha para mí confusa. Primero porque desde redes sociales es confusa y ya en el propio estadio, en la propia arena, uno está confundido por muchas cosas, por la energía del momento y por los gritos de todo el mundo. Entonces tampoco se escucha todo lo que se dice. Lucha 5 esquinas entre Último Dragón, Elia Park, Fuerza Guerrera, Misterioso Junior, quien perdió la máscara, y el Hijo del Santo. Esta lucha 5 esquinas, que en realidad era como de 2 contra 3, terminaba cuando uno de los gladiadores rindiera a otro. El que lograra la rendición o el conteo de 3 salvaba su máscara, lo cual a mí me parece estúpido porque, bueno, si tanto neciaron en que querían entrar a esta lucha, ¿por qué quieres salvar tu máscara? No tiene sentido alguno. Por parte de Fuerza Guerrera lo entiendo. Y de hecho, en todo caso, aquí tendría que haberlo hecho Fuerza Guerrera. Hubiera sido el mismo resultado. Pero por parte de él, aparte no lo entiendo, porque él fue el que pidió meterse a una lucha en la que no estaba invitado. Y yo sé que es storytelling, yo sé que es narrativa, yo sé que es kayfabe. Pero por esto mismo lo estoy criticando, porque no tiene razón dentro de su propia diégesis. Bueno, está bien. Se elimina a la Park, se va a sentar a graditas, y entonces entramos a una lucha de 2 contra 2. Ok. Relevos suicidas de toda la vida. La forma de elegir pareja aquí fue con un volado. El que gana el volado, que fue Fuerza Guerrera, se llevaba al compañero que quisiera, que en todo caso es a quien le quisiera quitar la máscara. Y justo antes de que sepamos siquiera el resultado de quién va a ganar el volado, nos spoilean con un banner de segundos que Fuerza Guerrera va a elegir a Último Dragón y entonces Hijo del Santo va a elegir a Misterioso Junior. Entonces ya no tiene sentido que hagan todo este show. Pero eso fue problema de producción, una vez más. Que producción, híjoles. Nunca había visto un trabajo tan desalmado. Neta. Y realmente es algo que también pasó en la gira anterior, en la función anterior, cuando se supone que no sabíamos quiénes iban a ser los compañeros de los involucrados en el torneo de la muerte, aunque ya lo sabíamos por redes sociales, pero se supone ahí en la arena que no sabíamos, y nos spoilean. Bueno, no tiene sentido alguno. Dale. Y entonces, Fuerza Guerrera dentro de la narrativa. Tendría que haber elegido al Hijo del Santo, pero pues un poco para chingarlo, porque para rescatar su máscara, porque sabe que quizás le puede ganar más a Último Dragón que al Hijo del Santo, o porque sabe que el Hijo del Santo y Misterioso Junior era mucho más fácil que perdieran esta lucha, elige a Último Dragón. Y obviamente le entra el bullicio, ¿no? Es lo normal, creo que contaron una historia, y creo que Fuerza Guerrera se esforzó mucho en contar una historia que los pendejos de producción cagaron. Y aquí cuando digo producción, pues no me refiero a todos, no me refiero al staff, pero shout out al cabrón becario. Híjole, no, con esta me cancelan. Shout out al cabrón becario que iba vestido todo de color hueso o de color blanco o de manta, no sé qué color era el que traía. Y estaba en ringside con cámara. Hermano, tip básico de la vida. Estás en el trabajo, no estás en un desfile de modas. Tú no eres el que tiene que salir a verse bien. Estás en un evento de lucha libre o estés en un concierto, donde sea. Los protagonistas son los luchadores. O van a ser los futbolistas. O van a ser, ¿sabes? A lo mejor a los lobos, a los de seguridad, no les puedes pedir que no vayan del color que van toda la vida, porque son seguridad. Pero tú, y nuestros ojos aprenden a eliminarlos, pero tú, hermano, parece que te vas a meter a luchar, o que parece que vas a meterte a intervenir con el color que llevas. Todo el staff en todo el mundo usa color negro. Todos los staff en esta función de Arena Ciudad de México iban de negro. Las chicas de redes sociales, los que llevaban y traían cosas, todos excepto tú.
y tu carnal de pantalón mezclilla. Tantito respeto a tu trabajo. Dicho esto, por esta me cancelan. Dicho esto, pues a pares ya está sucediendo. Los güeyes nos espolearon. El esfuerzo narrativo de Fuerza Guerrera quedó en el vacío. La lucha fue muy rápida. Ahí yo me confundí porque yo había entendido que después íbamos a tener una sola caída de máscara contra máscara. Error mío en todo caso. Eso fue lo que yo entendí en el calor del momento. Y después nos vuelven a decir que va a ser de 2 o 3 caídas. Está bien, pero después en medio, pues no sé. Yo me confundí. Pierden Misterioso Junior y el Hijo del Santo muy rápido. Y entonces vámonos a la final. Fuerza Guerrera se va, Último Guerrero queda como second junto con Santo Junior. Llegan Misterioso Black y Misterioso White, Misterio Black y Misterio White, si no me equivoco. O Black Misterio y White Misterio. Son los hijos de Misterioso Junior, sus alumnos, no sé qué sean. Sucede la lucha de 2 o 3 caídas. La primera caída la gana Misterioso, la segunda la gana el Hijo del Santo. Y la última la iba a ganar obviamente el Hijo del Santo. Es lo que esperábamos que sucediera en un evento que se llama la gira de despedida del Hijo del Santo. No esperabas que cayera la máscara del Hijo del Santo. Y en todo caso, si va a caer, que no creo que caiga, pues cae en el último evento, no a la mitad de la gira. Porque tiras toda la gira a la basura, ¿no? Básicamente. Sucede la lucha. La lucha a mí en general no me molestó. Es lo que yo esperaba que sucediera con los personajes involucrados. Me alegra haber visto al Hijo del Santo en vida luchar. No es la mejor función de lucha libre a la que he ido en mi vida, pero no es la peor. Eso definitivamente. Y, y sí, lamento mucho que no sea lo mejor del mundo, pero es que ¿qué le vas a pedir a alguien que tiene 43 años de experiencia? Es que ni los mejores luchadores del mundo con 43 años de experiencia podrían hacer la mejor lucha del mundo. ¿Y qué esperas de una gira que se llama la gira de despedida del Hijo del Santo? Esperas una máscara. Digo, a ver, bajo ciertas condiciones, no todas las giras de despedida son de la misma manera, pero ¿qué esperas de la gira de despedida de John Cena? Un main event de WrestleMania y es lo que vamos a tener. Incluso un campeonato mundial. ¿Qué esperas de la gira de despedida del vampiro canadiense? Pues nada, porque la figura del vampiro canadiense pues nunca fue ganadora, fue una figura más simbólica, más de popularidad. Entonces esperas que las chicas humeen o que el público le agradezca, pero no esperas que caiga una cabellera o una máscara. Pues es exactamente igual. Y si no te interesa lo que hace el Hijo del Santo y nunca te ha interesado, con que lo ignores es suficiente. En serio. No, nunca se ha necesitado más para tirar a la basura la carrera de alguien. Pero como al Hijo del Santo les gusta no ignorarlo, sino darle toda la atención que ustedes dicen que no quieren que tenga, pues por eso pasa. Para mí fue algo legendario y sí creo que así como el Santo hizo 3 fechas de despedida, creo que el Hijo del Santo va a hacer 3 fechas de despedida, pero ya no va a ir a la Arena Ciudad de México. La pregunta aquí es, ¿a dónde va a ir y qué nos puede ofrecer en su última lucha en Ciudad de México? Que claramente no va a ser en Ciudad de México para mí la última lucha, porque tendría que ser por ahí del 15 de noviembre, por ejemplo. Si es que no cumple eso también de irse a otro año para ir a las ciudades que no ha podido visitar. ¿Qué nos puede ofrecer? Creo que nos podría ofrecer estar una vez más en el ring con su hijo. Creo que nos podría ofrecer aprovechar el momento, hacer una función más pequeña en una arena como la Naucalpan, por ejemplo. Yo creo que sería muy buena idea hacerlo en una arena como la Naucalpan. O en un Palacio de los Deportes que es mucho más céntrico, que el público puede hacer mucho más bullicio y que según yo no es tan grande como la arena CDMX. Creo que eso es lo que puede quedarle al Hijo del Santo. Creo que es lo que debería ser. Hay mucha gente que sí lo aprecia, hay mucha gente que está muy feliz por haber visto al Hijo del Santo. Porque el Hijo del Santo trasciende la lucha libre. El Hijo del Santo es parte de una cultura. Y muchas personas crecieron junto con el Hijo del Santo. Y muchas personas sí sienten algo cuando ven al Hijo del Santo. Yo mismo sentí algo cuando vi al Hijo del Santo.
Y bueno, tuvimos también a La Unión tocando por ahí 3 canciones, Lobo Hombre en París y 2 más que nadie conocía. ¿Qué les digo? La verdad es que está muy malo el sonido. Aquí hay un detallito que no he mencionado y no sé si voy a mencionar en TikTok. Misterioso Junior salió con su canción y con su intérprete. Su intérprete le estaba tocando en vivo, que estaba haciendo una muy buena entrada hasta que los perros de producción la bloquean y pasan a la siguiente entrada, que en este caso fue la de Último Dragón, si no me equivoco. O la de Elia Park, no fue la de Elia Park. Y arruinan el momentum del güey que va a perder la máscara. Salió con una entrada en vivo, con un intérprete en vivo. Dejas que suban ring, dejas que termine la canción. Cierto es que por la propia tecnología que no tienen estas personas y cómo han construido las cosas, el límite de la rola era de, no sé, 2 minutos y se reiniciaba. Y entonces, pues, se reinicia y ya suena mal, pero eso pasa porque está mal hecho todo desde el principio. Básicamente. Bueno, pues salió también en La Unión y les digo, 3 canciones, medio tiempo básicamente, no estuvo mal, es un espectáculo y creo que valió la pena que añadieran algo así en lugar de dejarnos esperando tanto tiempo. Para mí estuvo bastante bien. Hombro Lobo en París la tocaron 2 veces, una medio como en ritmo más lento y otra como en la versión original. Y ya, venga. Cae la máscara de Misterioso Junior, lo conocemos. Misterioso Junior es un luchador con 32 años de trayectoria, no es poca cosa que caiga su máscara, además es un luchador de calidad en su momento. Y ha sido seguramente el momento más importante de su carrera. Entonces estás menospreciando la carrera de Misterioso Junior. ¿Por cuánto se vendió? Todos los luchadores reciban un pago cuando pierden o ganan una máscara, amigos. Totos. No hay ningún luchador que se vaya del lugar, a menos de que sea una lucha molera, sin ganar un billete para la familia. A mí me pareció significativo que perdiera la máscara Misterioso Junior. Por ahí, medio que hace un berrinche el santo, pero yo creo que hasta pensado. Dice, fraude, ¿cuál fraude? Me voy a quitar la máscara. Como que la gente pagó un boleto para ir a gritar fraude, ¿no? ¿Qué cosa, cabrón? ¿Por qué gastas tu dinero y tu tiempo en irle a gritar fraude a un güey? ¿Neta? ¿Tu vida es tan triste que necesitas pagar por ir a hatear? Cuando otros están pagando por acarrear gente que les aplauda. ¿Me entienden a lo que me refiero? Y bueno, el hijo del santo dice, pues me quito la máscara, que no sé qué. Por ahí dicen que dijo, no me la voy a quitar, güey. A su hijo. Pero como no lo escuché yo, y como no lo escuchamos en la arena, pues la verdad, a lo mejor en la transmisión de Más Lucha, que es donde todos lo vieron, a lo mejor ahí sí se escuchó bastante. Los que lo vimos en la arena no vivimos ese momento, entonces fue como un momento de telling por parte del hijo del santo. Y para mí estuvo bien. Ni mal ni bien, normal. Entonces, ¿con qué me quedo? ¿Con qué me quedo de esta gira de despedida del Hijo del Santo? Me quedo con mucha merch que me compré. Y le enseñaré en TikTok. Váyanme a seguir a TikTok, @CreerSpirit. Mucha merch que me compré. Me quedo con las últimas luchas del Santo, del Hijo del Santo en Ciudad de México. No pude ver las del Santo, no había ni nacido. Pero por lo menos las últimas del Hijo del Santo las viví en la Arena México. Me quedo con otro estilo de espectáculo, no el que a mí me gusta, no el que yo prefiero. Y me quedo con un sabor de boca agridulce, obviamente porque también el aficionado que estuvo en estas funciones fue un aficionado que no está acostumbrado a la lucha libre en general. Como para ser más específico, yo fui con mi novia, les recuerdo que fui de prensa, pero nos dieron pase doble. Mi novia no es aficionada a la lucha libre a mi nivel, pero sí ha ido conmigo bastantes veces a la lucha libre. Y me dijo en algún momento, Fer, ¿por qué hay tanto silencio? Y es que realmente se generaron muy pocas reacciones por parte del público hacia los luchadores. Y le dije, bueno, primero que nada es porque esta
arena no es como una arena México, como una arena Coliseo que está manufacturada para que también se pueda escuchar cualquier cosa que se grite. Aunque no es justificación, porque cuando fue WWE, pues hubo muchísimo ruido y todos cantamos y todos gritamos. Entonces, de que se puede hacer ruidazal ahí, se puede hacer ruidazal. Ok, entonces, ¿por qué no hay ruido? Pues porque la gente no estaba reaccionando a lo que estaba viendo. Porque a pesar de que yo pueda reconocer muchas virtudes, y creo que he hablado bastantes, la realidad es que no hubo reacción del público. No hubo reacción del público más que con el santo, que es a quien iban a ver, el hijo del santo, y con Lady Apache a lo mejor. Todo lo demás no hubo reacciones. Hubo más atención del público cuando sacaron un par de borrachitos de la arena que, que cuando luchaban los otros miembros del cartel. Tú construyes un programa de lucha libre pensando en la última lucha. Y dices, bueno, si el espectador va a pagar 12,000 pesos por boleto en primera fila, por lo menos que tenga 5 luchas. Es cierto. Pero hay que saber producir. No es lo mismo producir para plazas más chicas que para producir para este tipo de plazas o para un público que no está contigo. Porque el público no estaba con el Hijo del Santo. Y esa es una realidad. No lo estaban, no estuvieron. Pero bueno, ¿qué más les puedo decir, chicos? Nada más. La realidad es que nada más. Tengo un análisis que quiero realizar junto con otra persona que ya dijo que sí, pero hasta no ver, no creer, diría un personaje bíblico. Tengo un programa por hacer con él y creo que ahí podemos resolver no solamente cosas de la función, que yo quería hablar de esto, sino de otras cosas. También yo sé que había prometido para el día de hoy otro episodio, había prometido defendiendo WrestleMania 25, pero no va a suceder, por lo menos esta semana. Sucederá la semana que viene, pero no va a suceder como un episodio del podcast, sino como un Vintage Spirit, que es una sección que tengo abandonadísima y que nunca he subido a Spotify, entonces será la primera vez que subo a Spotify. Vintage Spirit Reloaded, si le quieres llamar así, defendiendo WrestleMania 25. Y además la semana que viene vamos a tener episodio del podcast hablando de la cartelera final de WrestleMania, que está bastante linda y que unieron una lucha de Rey Mysterio y eso a mí me hace feliz. Y eso vamos a hablar y ya la siguiente semana estaremos hablando de WrestleMania tal cual. Entonces, muchas gracias por estar aquí, perdonen por los ajustes de escaleta, pero creo que son para mejor. Y díganme qué opinaron sobre este episodio, sobre el Hijo del Santo. La verdad es que hay mucho de qué platicar. Y me lo tiré larguito, ¿eh? O sea, ahora sí no hubo cortes, no va a haber edición porque creo que no hubo ningún momento donde dijera algo a lo que no va. Entonces, lo están escuchando en directo tal cual. Muchas gracias por escucharlo. Últimamente los podcasts están siendo bien recibidos en YouTube, entonces gracias. Suscríbanse si no están hechos. Váyanse a Spotify que también los pueden encontrar y quizás es más fácil para algunos consumirlo en Spotify. Muchas gracias por escucharlo. Yo fui Creer Spirit. Nos vemos en el episodio 41 hablando de WrestleMania 41. Espíritu de Ring con Queer Spirit.